En Punto Noticias hablamos de... El jueves 3 de diciembre, el Legislativo aprobó en segundo debate el proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana, que contiene un tema relevante como es la deportación de ciudadanos extranjeros que infrinjan la ley o sean considerados una amenaza o riesgo para la seguridad pública. El bloque parlamentario de la Revolución Ciudadana no respaldó la aprobación de esta norma, argumentando que atenta contra los derechos humanos y violenta los derechos a la movilidad, al trabajo, a la seguridad. El legislador Franklin Samaniego sostuvo que una persona no puede ser sentenciada y juzgada o expulsada del país sin que haya sido procesada e investigada. Ocho de la mañana con 42 minutos. Liz y amigos, con nosotros Daniel Regalado, el expresidente de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, con quien vamos a dialogar sobre las reformas a la Ley de Movilidad Humana aprobadas en segundo debate por la Asamblea Nacional el pasado 3 de diciembre. Daniel, ¿cómo está? Muy buenos días. Les saludamos Licenia Espinel y Alexis Moncayo. Me imagino que ustedes asumen con bastante preocupación la aplicación de esta normativa y estarán expectantes de lo que decide el Ejecutivo en torno a la posibilidad de objetar, al menos parcialmente, lo aprobado por la Asamblea Nacional. Un gusto saludarle, Daniel. Coméntenos un poco cuáles son las preocupaciones que ustedes tienen a esta hora con respecto de esta reforma llevada adelante por la Asamblea. Gracias a todos y a todas. Buenos días. Gracias por la invitación, Alexis. Señorita, es muy preocupante esta situación. Vamos a estar claros de que esta ley o esta reforma de ley lo que hace es atentar primeramente hacia la integridad y el debido proceso de personas extranjeras en el país. Quizás lo más grave, que es lo que no entendemos, que hay una constitución, hay tratados internacionales y acuerdos internacionales suscritos por Ecuador, y ninguna ley, y eso lo dice la Constitución, ninguna ley puede ser regresiva. Está mal ejecutada esta ley o esta reforma, donde realmente no da cabida a lo que es el derecho humano, el derecho al debido proceso y el derecho hacia lo que es la defensa de la situación, dependiendo del caso de las personas que están en movilidad humana. Daniel, buenos días. Le saluda Licenia Espinel. ¿Qué aspectos de esta normativa es la que más preocupación les genera? Porque son varias las nuevas causales para una eventual deportación: haber ingresado al país por un lugar no autorizado, proporcionar documentación adulterada, no iniciar un proceso de regularización en el plazo legal, reincidir en el cometimiento de faltas migratorias, recibir la revocatoria de su visa y haber incumplido con el plazo de salida del país, no cumplir con la notificación de salida del país en el plazo establecido, etcétera. ¿Cuáles de estas nuevas causales más les genera preocupación, o la norma en su conjunto les genera preocupación? Bien, primeramente vamos a hablar de la Constitución, que es la columna vertebral de Ecuador como tal. Te dice entrada por pasos irregulares. Sabemos cómo es la situación de las fronteras, que son muy porosas, son realmente inestables a nivel de seguridad. Lamentándolo mucho, tenemos un decreto que impide que por lo menos en el caso de la comunidad venezolana, como lo vino haciendo, entraba con una carta andina mostrando su cédula o un pasaporte. Esto ha generado un embudo y, por supuesto, sabemos cuál es la realidad, y el gobierno lo sabe, cuál es la realidad de Venezuela y el por qué están huyendo estas personas de Venezuela hacia el sur, no solamente hacia Quito, o sea, Ecuador, sino hacia el sur. Entonces, el hecho de que no puedan tramitar una visa en Venezuela indica que van a tener una entrada irregular al país para seguir su camino hacia el sur. Reunificación familiar, buscar nuevas esperanzas, buscar un nuevo sitio donde establecerse. Entonces, esto ha creado este embudo.
Entonces, se está criminalizando lo que es la libre movilidad humana, que lo dice la Constitución. ¿Ok? Segundo, el hecho de que indique que algún extranjero represente un peligro o tranquilidad o la paz en el territorio nacional, quiere decir que si yo me voy a defender porque me están atacando, sea quien sea nacional, sea extranjero, X, y yo me defiendo, entonces yo soy culpable de maltratar o de crear una inestabilidad en el país por defenderme, por dar mis opiniones. Entonces, no es cónsono a la realidad. Yo estoy de acuerdo que toda persona delincuente, ojo, no estoy hablando de nacionalidad, sino un delincuente que comete una fechoría, sea juzgado, procesado y tenga su tratamiento como tal, según los canales judiciales. Pero no podemos criminalizar a todos los extranjeros, que además de eso, en el caso de los venezolanos, quien ha tenido las fallas innumerables en el tema de reconocer, de saber quién está, qué están haciendo y por qué están en el país, es el gobierno nacional. Casi haciendo este proceso para no concluir ni siquiera con unas cifras adecuadas para poder regularizar, porque la idea es, y como lo dice la Constitución, hay que darle identidad, hay que reconocer a las personas en movimiento, con un tema de ayuda humanitaria, pero no los termina de reconocer. Y esas son las fallas que ellos tienen. Entonces, ninguna ley puede ser regresiva en contra de la Constitución y los acuerdos internacionales. Realmente no están trabajando de una manera consona a la realidad y lo que quieren es criminalizar. Y además de eso, eso le puede perjudicar gravemente a Ecuador, porque recuerden que hay muchos extranjeros ecuatorianos en otros países. Entonces, si Ecuador va a criminalizar a todo extranjero que venga para acá, de cualquier nacionalidad, también pueden hacerlo los otros países. Entonces, están como que trabajando buscando una seguridad interna, pero lo que están generando es inseguridad hacia ciudadanos de bien, que están trabajando, que desean regularizarse y que hacen las cosas perfectamente, pero sin el apoyo de un gobierno que dice ser inclusivo. Hay algunos aspectos a tomar en cuenta, Licenia, Daniel y amigos, con respecto a lo que nos acaba de decir en este momento nuestro entrevistado, ¿no? Y comentábamos esto la semana anterior con Licenia, que los ecuatorianos a ratos nos olvidamos que también somos un país de migrantes, ¿no? En el 99, en los 2000, cuando ocurrió el feriado bancario, cuando congelaron los depósitos de los ecuatorianos, más de 3 millones de ciudadanos se vieron obligados a migrar y parece que nos estamos olvidando de esa realidad. Y esto que dice Daniel es verdad, bien pueden empezar a regresarnos este tipo de políticas totalmente regresivas en cuanto tiene que ver con los derechos humanos y la libre movilidad. Y yo ahí quería preguntarle a Daniel si él cree que esta criminalización a la migración, que es un fenómeno social que debe ser entendido como tal, tiene una dedicatoria por el tema de la nacionalidad, porque hemos visto también con profunda decepción cómo desde el propio gobierno se han ido imponiendo los relatos xenófobos a partir de actos y eventos lamentables en los que, digamos, por casos aislados ha tenido que estar algún ciudadano venezolano involucrado. ¿Tiene dedicatoria esta reforma legal, Daniel? Totalmente. Totalmente, y eso fue lo que dijo el asambleísta Fernando Flores, que me pareció desatinado de su parte. Primeramente porque si ellos quieren una seguridad jurídica en el país, no debe involucrar ninguna nacionalidad. Fernando Flores, por cierto, de la bancada de Creo, ¿no? De la bancada de Guillermo Lasso. Sí, sí. Tenemos que tener en cuenta algo. Nosotros sabemos que Venezuela está manejada en este momento por una dictadura. Por un tipo de personas que no les importa dañar y menoscabar el derecho humano. ¿Ok? De eso estamos claros. ¿Que hay sus seguidores de ellos? Sí, como todo.
como dicen por ahí, por la plata baila el mono, así de sencillo. Y esa es la ideología que ellos han creado allá, pero no toda la nacionalidad, no todo el gentilicio venezolano es así. Y el que está huyendo porque es perseguido, porque tiene deficiencias a nivel de seguridad. Y eso da terror, que el hecho de que tu hijo salga hoy y mañana regrese con los pies hacia adelante, es decir, muerto. Entonces, las personas están saliendo por eso. Entonces vemos con preocupación de que mencionan o se justifican con un caso de migración en el caso de los venezolanos. Entonces, no es posible que sigamos en esto. El gobierno nacional ha menoscabado todo el gentilicio venezolano con mentiras. Desde el caso de octubre, que lo tuvimos aquí en conversación, donde dijeron que tenían armas, que eran terroristas, y ni siquiera se han dignado a por lo menos dar unas disculpas públicas, que es deber, porque ellos son funcionarios. Ellos son funcionarios y las personas involucradas tienen un reconocimiento por parte de Ecuador a nivel legal. Entonces, lamentándolo mucho, vemos cómo utilizan esta situación a nivel político, electoral, para poder utilizar su candidatura o su presencia en algún ente gubernamental y justificarlo. Vemos con desagrado la situación de Guayaquil en el tema de la bahía. Eso no lo han difundido más. ¿Por qué? Porque se reconoció, según los testigos ecuatorianos, de que fue atacado este ciudadano venezolano por parte de esa comunidad, a la quien yo respeto, que es la otavaleña, y le tengo admiración por su trabajo. Pero entonces vemos cómo criminalizan a un ciudadano porque se está defendiendo. Entonces quiere decir que esta ley, cuando salga, si es que la aprueba o no la veta el presidente, entonces quiere decir que el que se va a defender de estos ataques va a ser juzgado y sacado del país. Entonces no hay un debido proceso. No vemos cómo están manejando el tema de los derechos humanos aquí en Ecuador, simplemente por temas políticos, netamente. Daniel, como asociación de venezolanos en el Ecuador, ¿ustedes van a emprender algún tipo de acción ante la inminente aprobación de esta normativa? Todavía falta el pronunciamiento del presidente de la República, pero esta normativa puede ser aprobada. ¿Qué van a hacer al respecto? ¿Qué tipo de acciones van a emprender? Bueno, primeramente, yo soy parte del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito en el tema de movilidad humana, y también soy parte del Consejo Defensorial de la Defensoría del Pueblo. Yo he puesto mi queja en cada una de esas instancias. De hecho, hoy tengo una reunión en el Consejo de Protección de Derechos del Distrito. En la Defensoría del Pueblo, el defensor del pueblo, el señor Carrión, está al tanto de nuestra situación, nuestra posición con respecto a este tema. Definitivamente yo, en el tema de movilidad humana, mis compañeros y compañeras que estamos en este Consejo Defensorial, unánimemente me apoyaron, porque es una regresión de derechos. Hemos creado un grupo de trabajo entre abogados, organizaciones nacionales de todas las nacionalidades disponibles en Ecuador, y hemos mandado comunicados a nivel internacional, porque, lamentándolo mucho, una cosa es lo que dice el gobierno a ventanas externas y otra cosa es la realidad, ventanas internas en el país. Entonces estamos llevando esto. Esto es anticonstitucional, o sea, inconstitucional es esta ley o esta reforma en contra. En vez de progresar y crear nuevos mecanismos para poder regularizar, establecer y reconocer a las personas que están en el país, lo que van a hacer es criminalizar, y esto no puede quedarse. Hay que aclarar, Daniel, que son bastante ambiguos y que usted ya hacía referencia hace unos minutos, ¿no? Cómo determinar si un ciudadano ha puesto en riesgo la tranquilidad, la paz, etcétera, etcétera. Basta únicamente con la denuncia de alguien a través de redes sociales, como ha venido operando la justicia en este país. Y una cosa que me preocupa, que también quisiera que su comentario sobre aquello, Daniel, es la declaración del actual ministro de Gobierno, que todos sabemos es un ex general de policía o general retirado, que dice que
Lo que nosotros de aquí en adelante haremos es generar todos los procesos y protocolos que nos permitan aplicar la ley si se ratifica lo que ha planteado el legislativo. Es decir, la policía ya estaría lista y presta para recibir denuncias y bajo, digamos, estos conceptos ambiguos que usted aclara, empezar a deportar ciudadanos, en el caso de ustedes, pues venezolanos. Siempre hemos dicho que el gobierno nacional, en cierta forma, ha perseguido, ha realizado una persecución en contra de la nacionalidad venezolana. Migración, que es la policía migratoria del Ministerio de Gobierno, entra a un local y no ve a ningún otro extranjero, sino nada más al venezolano. Entonces ahí vemos que está sesgada la función de un funcionario. Vemos como tránsito, como la policía de tránsito, cuando hay un hecho que atañe a la agresión hacia un connacional venezolano, simplemente ignoran estas denuncias y simplemente se quedan en el vacío. Entonces no hay un derecho completo de lo que es derecho humano en Ecuador en este momento, y lo veo muy preocupante, porque en este momento yo, dando estas declaraciones, puedo ser objeto de una denuncia de cualquier ecuatoriano, de cualquier persona en el país, que diga que yo estoy alterando el orden público en el país con mis declaraciones. Y eso me puede llevar a una deportación. Eso es lo que yo quiero entender, y es lo que trato de que comprendan, que lamentándolo mucho, esta ley es totalmente regresiva a los derechos humanos que Ecuador como constitución tiene en el país actualmente. Muchísimas gracias a Daniel Regalado, presidente de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador. Gracias, Daniel. Muy amable, Daniel. Gracias a usted y muy amable a todos. Buenos días. Es sin duda preocupante lo que dice Daniel, ¿no? Alexis, es una reforma que sí mantiene en permanente preocupación a la comunidad extranjera que vive en nuestro país. Claro que sí, y sobre todo por la ambigüedad a la que se refería Daniel en los términos que están incluidos en esta reforma legal, ¿no? Y que se entienda que esto no es, digamos, la defensa únicamente a favor de una nacionalidad en específico, porque el Ecuador es un país que acoge y ha acogido durante décadas, Liz, recordarás tú, durante más de 50 años de aquella guerra interna que padecía Colombia. El Ecuador acogió a miles de refugiados colombianos durante la etapa de la guerra que había en Colombia. Lo propio pasó con ciudadanos cubanos, una época, ciudadanos haitianos después del terremoto, y ahora está sucediendo lo propio con hermanos venezolanos. Entonces, creo que también no podemos olvidarnos nuestra condición de tales, ¿no? Nosotros también somos un país de migrantes, las remesas y las divisas que han ingresado a nuestra economía durante años, después de la catástrofe que nos provocó el gobierno demócrata cristiano de Mauad, ¿cuánto nos ha servido a nosotros, ¿no? ¿Por qué? Por la migración. Entonces creo que es vital no perder la memoria, mantener siempre frescos esos recuerdos de que somos un país de migrantes y de que además tenemos una constitución que es garantista de la movilidad humana, que también hay que ser respetuosos de la legislación, que también hay que ser respetuosos del orden, estamos de acuerdo, pero no podemos dar lugar y dar paso a reformas legales que van en retroceso en materia de derechos. Le agradecemos mucho, Daniel. Gracias a ustedes. Pichincha Universal presentó Punto Noticias. Lo mejor en noticias.